Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos Julián Camilo Hernández González Sebastián Snyder Cadena Garzón. y a continuación vamos a explicar el video habla uno de la materia de clínica de potencia, en la cual vamos a hablar sobre rectificadores, rectificadores monofásicos, trifásicos, tanto controlados como no controlados. Como podemos ver, tenemos que pues, la suma de nuestros últimos dígitos es número par. Entonces, empezamos con el rectificador de onda completa con tab central. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este rectificador? Tenemos que este rectificador es muy similar a un rectificador de media onda, pero en este caso ya tenemos dos diodos, como vemos en la imagen. Lo que nos permite que la onda de salida, que es la que tenemos acá, sea, sí, o sea, tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo, haya, digamos que, onda de salida. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Lo que tenemos es que el diodo 1, en primera instancia, va a conducirnos, porque tenemos, digamos que aquí la fuente, entonces tenemos que el voltaje sale por acá y llevamos una corriente, la cual entra por el diodo, sale acá, llega a este nodo. ¿Qué pasa en este nodo? Que la corriente tiene dos opciones. Puede bajar y seguir por acá, pero pues cuando llegue aquí va a encontrar que el diodo 2 está en condición de bloqueo. Entonces, pues porque la corriente no puede fluir de esa manera en un diodo. Entonces, el único camino que le queda es seguir por acá por la resistencia, donde tenemos un voltaje de salida, que es el que verificamos acá, y vuelve y pues entra por la parte negativa de la fuente. Entonces, este ciclo va de cero a pi. Listo. Entonces tenemos para el segundo ciclo, que sería la parte negativa de la onda, que se puede visualizar ahí, donde toma un valor de menos Bm. Tenemos que vendría a conducir el diodo 2. En este caso es como si se voltearan los signos de Bs, ¿sí? Y lo que haría que el diodo 2 condujera y en el diodo 1 pues se genera un bloqueo. Hay que tener en cuenta que en este caso el diodo 2, o bueno, el diodo 2 y el diodo 1 tienen una pérdida de 0,6 a 0,7 voltios, o puede ser mayor o menor, dependiendo de cómo se esté comportando el sistema. Entonces, lo mismo que pasaba con el diodo 1, pasa con el diodo 2, inicia de G, pasa hacia el diodo 2, se dirige hacia el nodo, bueno, hacia el punto A de la resistencia, ya que por la parte de arriba del diodo no puede pasar, y pues realiza este recorrido. Tener en cuenta que la, hay que visualizar que bueno, en la segunda gráfica de pi a 2pi pues se rectifica la señal. Entonces, si no estuviera pues este diodo, pues vendría a tomar un voltaje cero. Por ende, no se rectifica, sino pues es como si el circuito estuviera pues relativamente muerto. Ok, por último tenemos aquí esta gráfica del voltaje que hay sobre los diodos. Tenemos que va a llegar hasta menos 2 Bm, que es como digamos que el voltaje inverso pico que puede soportar. Aquí tenemos el primer ciclo, que tenemos que es cuando para VD2 y cuando VD1 vale cero. Luego para el segundo ciclo de pi a 2pi tenemos para VD1 cuando VD2 vale cero. Ahora vamos con un puente rectificador trifásico. ¿Qué es un puente rectificador trifásico? Básicamente tenemos aquí seis diodos, los cuales están enumerados según la secuencia de conducción de los diodos. Es decir, iría de uno de 2, luego de 2 de 3, luego de 4 de 5, de 5 de 6, y volvemos a de 6 de uno, como tenemos aquí, 5 6 6 1 1 2 2 3 4. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos aquí estas ondas, que son los voltajes que se nos dan aquí, que sería CB, aquí tenemos aquí B, aquí A. Entonces sería la primera onda que pertenece a CB, la segunda que pertenece a BA, luego tenemos la que, digo, BAB, luego tenemos la de BAC, la de BBC, que es la que inicia por aquí, tenemos la de BBA, que es más o menos esta, creo, y por último tenemos la de BCA, que es la que inicia, bueno, por aquí en este punto, más o menos, esta creo. Entonces, tenemos esas ondas, y lo que tenemos es que, digamos, el voltaje de salida, la señal rectificada, se nos va a dar cuando cada una de estas ondas de voltaje estén en el máximo. Es decir, por ejemplo, para la onda SB, vemos que, bueno, aquí inicia y, bueno, y baja, llega hasta acá, pero cuando está en el máximo valor, en este sector, en este cuadrante, que es de 0 a pi tercios, y tenemos que en este cuadrante se está activando el diodo 5 y el diodo 6. Luego, para B a B, tenemos que el voltaje máximo va a ser en este cuadrante de pi tercios a 2 pi tercios. Eh, y tenemos que, pues, en este cuadrante se va a activar el diodo 6 y el diodo 1, y así sucesivamente. Entonces, digamos que estos máximos, y obtenemos esta gráfica de salida, que nos va a llegar hasta raíz de 3 por Bm. Es decir, que el voltaje de línea a línea es tres veces el voltaje de fase en una fuente trifásica conectante como tenemos aquí. También podemos decir que cada diodo va a conducir 120 grados o 2 pi tercios. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, aquí el diodo 6, por ejemplo, aquí está conduciendo el 5 y 6 y aquí el 6 y el 1. O sea, el diodo 6 está conduciendo en todo este ciclo, es decir, de 0 a 2 pi tercios. Luego con el diodo 1 tenemos lo mismo, de pi tercios a 4 pi tercios. Bueno, en el caso de la corriente es muy sencillo.
Y resumido, hay que tener en cuenta que raíz de 3 Bm sobre R pues vendría siendo el valor máximo que va a tomar la corriente IA en este caso, y posee un rango de, pues, de pi tercios a pi en la corriente IA, la que vemos ahí en el medio, y en este caso va a ser positiva según el par de diodos que utilice. Entonces sería 6 1 y 1 2. Y en el caso de ser negativa, se van a utilizar el par de diodos de 3 4 y 4 y 5 cuando se activan. Y esta vendría de 4 pi tercios a 2 pi. Es lo mismo que pasa con el corriente de diodo uno, solo que pues este no va a tomar valores negativos debido pues que es un diodo, y vendría de pi tercios a pi y se volvería a repetir en 7 pi tercios a 2 pi. Ok, entonces esa corriente ya es esta que tenemos aquí y se produce cuando el diodo 1 está activado y el diodo 4, pues porque es la que tenemos conectada a esta línea. Ahora vamos a hablar sobre la disminución de la corriente de rizado. ¿Cómo se disminuye la corriente de rizado? Tenemos que, para disminuir esa corriente, se debe conectar un inductor en serie con la resistencia, como vemos aquí. Obviamente, antes de esto, tenemos pues todo, digamos, lo que vendría siendo los diodos, bueno, el rectificador, el tipo de rectificador que tengamos. Entonces, ya teniendo esto, tenemos que la impedancia equivalente va a ser igual a R más J n omega L, que pues esta es la impedancia para L, bueno, como están en serie se suman. Tenemos que, entonces, a partir de eso, la corriente instantánea sería la corriente de C, pues que viene siendo este valor, menos, bueno, todo esto que tenemos aquí. Y a partir de esto, tendríamos que el valor RMS de la corriente de rizo nos va a dar esta ecuación 4m cuadrado sobre 2pi al cuadrado, bueno, etcétera. Y esto se van sumando, o sea, va aquí por un tercio al cuadrado y aquí por un quinceavo al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso representa los armónicos. Pero entonces, para hallar la corriente AC, vamos a tener en cuenta solamente el primer armónico o el menor orden. Pues entonces va a ser este. ¿Por qué este? Pues porque, digamos, ya todo lo que sigue para aquí, bueno, para un término de análisis, digamos que pues es importante, pero para esta ecuación, para obtener este valor, esto prácticamente se vuelve despreciable porque pues ya va sumando pero muy poquito. Entonces, pues se toma solo el primer armónico, pues porque esto se desprecia. Bueno, entonces con la explicación anterior, tenemos que IAC vendría a ser pues lo del primer armónico, un tercio, como se puede evidenciar ahí, y tendríamos que IDC vendría a ser BDC sobre R o 2BM sobre pi R. Entonces, con estas dos variables, que es IAC y IDC, podemos hallar el factor de rizado, siendo pues la adición de estos dos, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, pues también podríamos hallar el valor de la inductancia en la ecuación de IAC, ya que si tenemos el factor de rizado y la corriente de DC, pues sería sacar la corriente de AC, y de ahí podemos sacar el valor de la inductancia para la disminución de la corriente de rizado por inductor. Tener en cuenta que el valor de la inductancia va a ser positivo siempre y el de la capacitancia va a ser negativo, como se ve en la impedancia que sacamos inicialmente, que es R más JN omega L. Ok, sí, pues ya que se tiene lo de una impedancia, también te podemos disminuir el voltaje de rizado, pues conectando una impedancia en serie, pero pues como aquí solo estamos hablando de la corriente, bueno, pues esa se disminuye con un inductor, que prácticamente si analizamos, esto es un filtro, eso se usa para disminuir la corriente de rizado o el voltaje de rizado en caso de un capacitor o las dos, usando un filtro LC. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre rectificadores controlados. Esto que hablamos ahorita eran rectificadores no controlados. Ahora, rectificadores controlados es cuando se usan tiristores. ¿Esto por qué se usa? Porque se usa cuando queremos, digamos que controlar el voltaje de salida que queremos. Entonces, aquí tenemos un puente rectificador monofásico de tiristores, que básicamente es lo mismo que un puente rectificador, pero estamos usando los tiristores. Y entonces tenemos aquí que la secuencia de switcheo de esta sería que en el ciclo positivo, en el medio ciclo positivo, se van a activar los tiristores T1 y T2, como vemos aquí. Entonces, cuando estos empiezan a conducir en un ángulo de disparo alfa, ¿sí? Y cuando estos empiezan a conducir, se nos genera, digamos que esta forma de onda de salida, y conducen hasta parte del ciclo negativo. ¿Y hasta dónde va a conducir esto? Hasta pi más alfa, un ángulo pi más alfa, que sería el ángulo de disparo correspondiente a los tiristores T3 y T4. Entonces, ya aquí, como vemos aquí, cuando ocurre este ángulo de disparo, digamos que estos ya pues, se apagan naturalmente y empieza a conducir los tiristores T3 y T4, como vemos aquí, y obtenemos otra vez, digamos que este mismo comportamiento. Vuelve y hasta el ciclo negativo, y aquí a esto le sumamos otra vez en pi más alfa, llegamos hasta aquí nuevamente, y volvíamos a activar los tiristores T1 y T2. Bueno, entonces tenemos que para la corriente vamos a ver un comportamiento parecido, ya que inicialmente tenemos que se encienden T3 y T4. Después tenemos T1 y T2 tomando una corriente IA positiva. Y teníamos T3 y T4 tomando una corriente pues, negativa, debido a que, como vemos en la gráfica, esa fuente E, se puede ver más, menos, vendría a invertirse según el encendido de los tristores. En este caso sería T3 y T4. Y pues la dirección que vayan a tomar, la dirección que vaya a tomar la corriente, pues acá se va a evidenciar en la gráfica que
que encontramos abajo a la derecha. Hay que tener en cuenta pues, que los tiristores son controlados por fase y que hay una conmutación natural o de línea entre ellos cuando se le aplica un impulso, o bueno, sí es un impulso a la entrada de su compuerta, sí, de su puerta de entrada. Y en este caso, pues es por eso que se da ese comportamiento que vemos ahí. Entonces, pues debido a eso es el ángulo alfa, que es el ángulo de disparo, y pues obtendremos estas gráficas. Ok, y por último aquí tenemos en esta gráfica lo que vendría siendo las regiones de funcionamiento del convertidor. También podemos decir que en esta parte de alfa a pi se dice que se está actuando, digamos que en modo de rectificación, y de pi a pi más alfa el convertidor funciona en modo de inversión. Lo mismo aquí, pero la parte positiva y la parte negativa. Bueno, ahora vamos con el conversor dual trifásico con tiristores. ¿Qué es un conversor dual trifásico con tiristores? Que también es un rectificador controlado. Básicamente son dos convertidores trifásicos conectados, espalda con espalda, donde aquí tenemos igual, nuevamente los tristores de T1 hasta T6 y aquí de T1' hasta T6'. Bueno, aquí tenemos esta inductancia que viene siendo LR sobre 2 y en este lado también. ¿Esto por qué? Porque por aquí se genera una corriente circulante. Entonces, estas inductancias lo que hacen es, digamos que limitar esa corriente circulante, pues para no llegar a causar, digamos que otros efectos, porque pues esa corriente se genera debido a los voltajes de salida de los convertidores, a la diferencia de voltajes de salida. Bueno, entonces volviendo aquí a la explicación, tenemos que para el convertidor uno vamos a tener obviamente un ángulo de disparo, como habló ahorita el puente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que para el convertidor 2 tenemos también otro ángulo de disparo. Este ángulo de disparo del convertidor 2 es igual a pi menos el ángulo de disparo uno. Como vemos por aquí, por ejemplo, en esta gráfica, aquí vemos pi menos el ángulo de disparo uno. Entonces, aquí tenemos inicialmente las gráficas de los voltajes de línea neutro. Entonces, aquí tenemos los voltajes ABC. Entonces, todo esto está, digamos que basado para el convertidor uno, pues porque de ahí sería el convertidor 2. Entonces, tenemos que BAN tenemos esta forma de onda, para BBN tenemos esta forma de onda y para BCN esta, la tercera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que de aquí vamos a tomar la gráfica, como lo vemos aquí en esta segunda, estas flechas hacia arriba, lo que nos indican es cómo nos queda, digamos que la gráfica de el convertidor uno. Entonces aquí vemos que esta gráfica nos indica que aquí baja, luego aquí sube y vuelve a bajar, como vemos aquí, generando, digamos que esa gráfica parecido como a, digamos que a aletas de tiburón. Y esto, aquí tenemos, digamos que un inconveniente que notamos, y es que según el libro nos dice que esto va a suceder cada pi sextos, ¿sí? O sea, que el ángulo de disparo uno va a ser pi sextos más el ángulo, o sea, se genera un ángulo de disparo uno, luego ese ángulo, nuevamente, como vemos aquí, se va a generar otra vez a los pi sextos. Esto está, digamos que mal, porque en realidad es cada pi tercios que se va a generar, que se genera el ángulo de disparo uno. Y bueno, y a partir de esto, aquí tenemos esta gráfica para un ángulo de disparo uno de 60 grados. Y como el ángulo de disparo 2 es pi menos el ángulo de disparo uno, eso nos da 120 grados o 2 pi tercios. Entonces, esto ya va a estar a un ángulo disparo, el ángulo disparo va a estar a 120 grados y vemos que se nos va a generar una gráfica similar a la primera, a la convertidor uno, pero digamos que inversa. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos distribuido de otra manera el convertidor 2. Ah, listo. Para finalizar, tenemos pues la última gráfica que vendría siendo BR, donde vamos a tener, bueno, como corrigió mi compañero, sería pi tercios, y tenemos Bout 1 más Bout 2. Hay que tener en cuenta que acá se muestran las formas de la onda pues para pi tercios, un alfa de pi tercios, o pues puede ser mayor a pi tercios. Y este Bout va a poseer valores negativos, como se evidencia ahí, por lo anteriormente explicado en la presentación, en un circuito en donde el transistor 5 y 6 van a tomar pues valores negativos debido a que se retarda su conmutación, o sea, se demoran en prender T6 y T1, por ende logran obtener estos valores negativos que van a generar que la onda pues tome esta forma. Y hay que tener en cuenta que con una carga resistiva el voltaje instantáneo de carga no puede ser negativo, por ende el convertidor se comporta como un semiconvertidor. No va a convertir toda la onda, sino pues va a tener unos saltos en su conversión. Y pues esto sería todo. Bueno, ok, esto sería todo. Aquí de pronto no sé si nos pasó decir que nuevamente los tristores están enumerados según su secuencia de conducción, como pues habíamos visto anteriormente. Y pues bueno, pues ahí tenemos que haya quedado claro, pues que haya sido, digamos que de su agrado nuestro contenido. Y pues muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego.